Lunes, miércoles, ¿verdad? Viernes. Miércoles. Ok. Lunes, miércoles y viernes. Miércoles, sí, ok, está bien. Estaba ahorita revisando unas cosas y dije yo, ¿cuándo? Es que, acuérdense que no los quiero estresar, pero el SAES se abre estoy revisando ahorita, antes de conectar, antes de abrir el micrófono. Acuérdense que se abre el 21 de septiembre, el SAES, y se cierra el 30 de septiembre. Están viendo mi transparencia. Entonces, lo más seguro va a ser, el examen va a ser necesito terminar esta parte. Ahorita les digo cuándo sería. El problema es que es muy probable que yo viaje a México el 23, digo al ECIME, porque acuérdense que estoy en provincia. Y no sé si el 24 me dé tiempo de hacer todo lo que tenga que hacer, 24 viernes, y chance no tengamos clase. No sé, todavía no es nada seguro, todo depende de mis actividades que vaya a hacer en el ECIME. Y el examen tendría que ser el 27, el lunes. Bien, pues, porque el 30, que es jueves, se cierra. Entonces, ese 24 está muy latente. Entonces, bien, pues vamos a revisar lo que falta. Hemos estado revisando las soluciones, la solución de la ecuación de onda. Acuérdense que a partir del circuito equivalente, del cual, ya hablando de manera generalizada del circuito equivalente, se dedujo dos expresiones. Uno que tiene que ver dos ecuaciones, dos funciones o dos ecuaciones. Función porque tiene un comportamiento. Tú puedes graficar esa función, ¿no? Pero sí dedujimos dos ecuaciones, los cuales describen un comportamiento. Dedujimos dos ecuaciones, el cual describen el comportamiento de la dinámica del funcionamiento de un circuito equivalente, que tiene que ver con con el voltaje y la corriente. Acuérdense que dedujimos de ese circuito equivalente bajo dos categorías. En la malla ABCD de ese circuito equivalente, los cuales están etiquetados cada una de las regiones, y la otra fue en el nudo, porque hay un nudo por ahí de ese circuito equivalente, ¿no? Uno fue, y después jugamos un poquito con él. Acuérdense que jugamos y jugamos con yo le digo jugar cuando haces tú buscas una solución de alguna manera analítica
una solución analítica a la ecuación que obtienes después del análisis del circuito equivalente, pues tienes una ecuación, ¿no? Un chorizo de expresiones que tiene que ver, que están inmiscuidas las variables y quiénes son otros, las variables y y los parámetros. Los parámetros que envuelven al circuito equivalente. ¿Cómo qué? Pues, ¿cuáles son los parámetros? Pues la resistencia, la inductancia, la conductancia y la capacitancia. Acuérdense que son los parámetros primarios. Lo vimos, ¿no? Y los etiquetó como parámetros primarios. ¿Qué más? Y obviamente estos parámetros primarios funcionan o se activan de acuerdo al análisis de la dinámica. Digo dinámica porque acuérdense que funciona en función del tiempo, del voltaje y la corriente. En la primera derivada parcial que obtuvimos, la arreglamos, hicimos un arreglo ahí aplicando límites y ya les expliqué el concepto de límites. Les di así una explicación rápida, pues para que ustedes también lo investiguen. Simplemente les doy una idea, ese es el asunto. No les puedo dar todo, porque vamos a perder mucho tiempo. Yo les puedo explicar y hacer problemita de límites y entender cuál es el concepto de límites para con la derivada y con la pendiente de la tangente. O sea, podemos hacer ejercicios, pero ese no es el punto de nuestro curso. Yo les di así para darles haz de cuenta que es una medicina para que ustedes investiguen, ¿no? Para que vean que la física no es la física, entender la física de un sistema, pues yo lo sé, no son enchiladas, no es fácil una interpretación física de un sistema. Luego no han escuchado por ahí, a ver, explícame este problema, pero como si tuviera 5 o 6 años. Casi le tienes que explicar con bolitas y palitos para que lo entienda, porque a veces uno no capta esa parte. Entonces, bien, pues, después de haber obtenido, a partir de la ecuación equivalente, obtuvimos 2 ecuaciones de primer orden. ¿Qué decía después? Una vez que tuvimos esas 2 expresiones, esas 2 ecuaciones que dicen que son las ecuaciones de ¿quién? De la línea de transmisión. Y estas 2 ecuaciones nos permiten describir que también le llaman ecuación del telegrafista o del telefonista. Varios textos lo dicen, es la ecuación para describir el comportamiento del telefonista o del telegrafista. Está bien. Pero a grosso modo, son las ecuaciones de la línea de transmisión, acuérdense. A partir de esas 2 ecuaciones, para encontrarle una solución, ¿sí? ¿De quién? En el espacio y en el tiempo. En el espacio se refiere a la dirección en Z por el cual se propaga esa ecuación, esa onda. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que se está propagando? A ver, una onda, ¿qué es lo que se propaga en una línea de transmisión? Pues una onda electromagnética. La onda electromagnética son transversales, es decir, son perpendiculares entre. Es lo que se propaga sobre la línea de transmisión. No se propaga otra cosa más que la línea de las ondas electromagnéticas. ¿Y qué son esas ondas electromagnéticas? Pues es la información. Acuérdense, el Wi-Fi, o sea, no te llega por arte de magia, son ondas electromagnéticas, desde tu módem hasta tu celular o hasta tu dispositivo. Tu módem, desde tu módem, o sea, desde tu aparato donde te llega la red de internet, pues tiene una antena. Esa antena es un emisor
una antena emisora que emite, y tu celular o tu dispositivo, tu computadora o tu laptop, pues tiene una antena también que es una antena receptora. Entonces es el medio en el cual se propagan las ondas electromagnéticas. Ahora, si tienes un enchufe de un cable desde tu módem a tu, pues ahí ya es otro, son dos medios por el cual se puede propagar las ondas electromagnéticas. Si tienes un cable, tú lo conectas un cable a tu computadora y un cable de entrada a tu módem y otra de entrada a tu computadora, pues va a ser ese medio de propagación del cable, pues es la línea de transmisión, es la línea por la cual se propagan las ondas electromagnéticas. Y bueno, pues pues es lo que estamos, entonces dice, para encontrar la solución, necesitamos deducir el voltaje y la corriente. Ahora, pero para trabajar con ellos, para encontrar soluciones, ¿qué hacemos? Pues en una de ellas, en cada una de las ecuaciones, primero, pues dejamos de trabajar con una de las dos variables. Me refiero al voltaje. Acuérdense, las variables son voltajes y corriente. Los parámetros son la resistencia, la inductancia, la conductancia y la capacitancia. Acuérdense. Bueno, una vez que ya dedujimos, ya trabajamos con esas ecuaciones, lo que decía ahí, vamos a la primera ecuación no vamos a considerar una variable. Y bueno, trabajamos y tenemos nuestra ecuación diferencial de segundo grado para una variable y para la otra variable. Entonces, para acá, de acuerdo a las condiciones a la frontera o las condiciones iniciales, ¿qué nos lleva? Porque son condiciones iniciales al fin de cuentas. Por ejemplo, en esta que tengo, ondas para la tensión o para el voltaje, ¿qué dice? No, pues, una de las condiciones para obtener mi ecuación en derivadas parciales de segundo grado, o sea, porque está elevado al cuadrado del voltaje sobre Z, y entonces, pues de acuerdo a estas condiciones, dice, no tiene sin pérdidas, pues sin pérdidas me lleva a que R es igual a 0 y G es igual a 0, o sea, la resistencia y la conductancia. A ver, ¿sí? La conductancia, G. Tenemos una ecuación de segundo grado, ya se los dije, se los repetí. Para poder trabajar con y poder obtener este tipo de información, nosotros necesitamos trabajar con esas expresiones. Primero, al encontrar una solución a esta ecuación diferencial, esta ecuación de derivadas parciales de segundo orden, para encontrar una solución se propone una solución. Esta solución de V en función de Z, T es general, porque me está inmiscuyendo ahí dos funciones, f sub 1 y f sub 2, y que multiplican por el argumento de cada una de las funciones. Esta es una manera así general que nos está dando, no estamos detallando el problema. Entonces, bien, porque tanto f1 como f2 pueden ser cualquier tipo de función. Cualquier tipo, el que se deduzca de la ecuación en derivadas parciales de segundo orden, el que está ahí en el cuadro azul. Y bien, entonces, acuérdense que, por ejemplo, ¿cómo está expresada esa ecuación de segundo orden? El que está ahí, el primero. 1.3, partimos de la ecuación de ondas para la tensión y suponemos que la línea de remisión no tiene pérdidas. Pero tenemos una general donde todavía no estamos utilizando las condiciones, y luego después el cuadro azul cuando ya utilizamos las condiciones, cuando no tiene pérdidas.
Acuérdense que si no me da información, una ecuación, un comportamiento del sistema, pues usamos unas transformaciones. Vamos a transformar esa ecuación. Acuérdense que esa ecuación, así como está etiquetado con minúsculas, es una ecuación ¿de quién? Una ecuación en el dominio del tiempo. Para poderlo trabajar, si luego tenemos problemas para trabajar, ¿qué dice? Pues vamos a pasarlos al dominio de la frecuencia, porque en el dominio del tiempo no me da suficiente información o no me da información, porque eso pasa. Por eso se juega en un dominio a otro dominio. ¿Por qué? No nomás porque quiere jugar, porque quiere hacerlo, porque yo trato de encontrar solución a la ecuación, pero a veces la solución no es tan trivial. Entonces a veces digo, chispa, por más que le analizo, no me da una solución o un comportamiento de la función tal que yo pueda encontrar una interpretación. Si no me lo da, pues hay que buscarle. Entonces, ¿qué hago? Pues lo paso de un dominio a otro dominio, en este caso, el dominio del tiempo lo paso al dominio de la frecuencia y es aplicando una transformación. Ya lo hicimos y ya dedujimos, ahí están las ecuaciones del dominio de la frecuencia. Y luego dice, pues para encontrar estas soluciones, pues necesitamos, ahora sí, para encontrar estas soluciones, ahorita lo vamos a ver, pero primero acuérdense que en estas ecuaciones, tal y como, ¿qué decía cuando aplicamos la derivada de cada una de las soluciones de la ecuación? Las soluciones, ¿qué me describe? Pues el comportamiento de la función de onda. Y aquí está, como les dije, el V, función de Z, tiene dos comportamientos. Y eso va a depender mucho de la dirección de propagación de la onda. Dirección de propagación. ¿Qué quiere decir con la dirección de propagación? Pues si va a la derecha o va a la izquierda. La onda no puede viajar por los dos lados. Por eso te está dando dos soluciones. A ver, ¿cuál es tu solución? ¿Para dónde va a viajar la onda? No, pues a la derecha. Órale, nada más consideras el de la derecha y el de la izquierda es 0. Es decir, F de 1 nada más será válido y F de 2 es 0. ¿Por qué? Porque nada más está propagando a la derecha, no a los dos lados. Y ahora, si tú encuentras una solución a esta ecuación, si dices, se propaga a la izquierda y a la derecha, pues obviamente, ¿no? Entonces es válido para F1 y es válido para F1 y F, si se propaga a la izquierda sería válido F sub 2 y F sub 1 sería 0. Porque es una dirección nada más, no todas direcciones, no es una fuente. Es la dirección de propagación. Y es lo que me describe aquí. Y aquí me está diciendo, mira, para t igual a 0, se propaga a la izquierda, a la derecha. Y ahí dice, para t igual a t sub 1 mayor que 0. Y ahora dice, análogamente la solución del argumento para t se propaga según z menor que 0. Y eso quiere decir que z menor que 0, pues a la izquierda. Pues ahí está ya. Entonces vamos en esta parte yo dije que no iba a repetir, pero es necesario. Y aquí, ¿qué les pedí de tarea? Aquí, bueno, ahora, para yo encontrar una solución de la corriente y el voltaje, ¿qué hicimos? Pues tomamos también la ecuación de segundo orden, que se dedujo a partir del análisis de la ecuación diferencial, de la ecuación derivadas parciales de primer orden. Analizamos a cada uno también, ¿no? Pues en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Y también agrupamos términos, por ejemplo, para el dominio de la frecuencia. Agrupamos de la derivada total al cuadrado del voltaje entre la derivada de Z al cuadrado es igual a gamma al cuadrado por B. Y tenemos también una ecuación ahí para
la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia. Ahí tenemos otra. Vean cómo estamos encontrando dos ecuaciones, una para el dominio del tiempo y otra para el dominio de la frecuencia. Y ahora aquí nos involucramos, bueno, vamos a agrupar términos, o vamos a agrupar términos tal que gamma al cuadrado se le conoce como la constante de propagación, lo cual, y eso se obtiene nada más cuando analizamos nuestra expresión, nuestra función en el dominio de la frecuencia. Y ahí obtenemos que gamma es igual a esa expresión, que ustedes ya lo dedujeron de tarea, ya vieron cómo sale. Y ahí está abajo, gamma al cuadrado es igual a R más JWL por G más JWC. Acuérdense que ahí dice, no se confundan, fíjense que C y C, las dos C que están abajo, la C que está dentro del cuadro negro es conductancia, es capacitancia, perdón. Y gamma pertenece, ese épsilon volteado, ese épsilon que está ahí grandote, gamma pertenece a esa C, es complejo, pertenece al conjunto de los números complejos. No se confundan cosas, una C está inclinadita y la otra C está parado. No se confundan. Abusados, ¿eh? Entonces ya tenemos esa expresión, se quedó de tarea para deducir y simplemente para obtener la siguiente expresión. O sea, eso es todo. Ya dedujeron eso, ok. Vi que se me estaban mandando unas tareas. Y entonces, bueno, ahora, así como nosotros encontramos una solución a partir de la ecuación diferencial así como encontramos la solución de la ecuación de ondas sin pérdidas, aquí ya está sin pérdidas, porque está involucrando, bueno, aquí la solución es la ecuación del cuadrito azul, las sin pérdidas son de la forma tal, pero ahora, fíjense, ahí tenemos para quién, para en el dominio del tiempo, y nos vamos analizando para el dominio de la frecuencia. Ahí está, la solución de ondas para la tensión o el voltaje en el dominio de la frecuencia. Ahí está. Y vean ahí, por ejemplo, hay dos expresiones que involucran, como estamos hablando de la tensión o del voltaje, también la dirección tiene que ver con la dirección de propagación. Vean, por ejemplo, E a la menos gamma z más, las dos expresiones están precedidas por una exponencial, una es la menos gamma z y otra es más gamma z. Y ese B sub 0 más y B sub 0 menos quiere decir con la dirección de propagación. Y vean el cuadrito, el dibujo que está ahí, el verde y el azul. Para el menos gamma, pues se desplaza, se mueve en la dirección Z, y para el azul, el positivo es el más gamma Z. Y lo dice ahí en la parte azul, la solución de B sub 0 más E a la menos gamma Z representa una onda que se propaga en Z mayor que 0. Z mayor que 0. ¿Qué quiere decir con Z mayor que 0? Se está yendo a la derecha. Acuérdense, en el eje de las X ponemos 0 en el origen y se está moviendo a la derecha. Y para el de abajo, está moviendo para ver si Creo que mal se está cuadrado es igual a esa expresión. ¿Qué pasó? no sé, creo que se estaba trabando un poco.
Pero sí me escuchan, ya sí me escuchan bien, ¿no? ¿Qué fue eso, papá? Está acabando esto. Se escuchó hasta acá. Sí, sí. Otra cosa se está trabando. Les mandé un mensaje para que me aguanten. Bueno.
Espero que ahora sí ya me escuche mejor. Sí, profe, ya se escucha. Sí, profe. Ok, voy a bajar la lista porque... Así que... Bajé la lista. Y al final vuelvo a bajar para ver quién entra y luego se va. Bien, pues... Pero voy a sacar mi transparencia. ¿A dónde iba? Bueno, como les decía, tengo dos expresiones, dos derivadas, dos ecuaciones de onda, uno para el dominio del tiempo y uno para el dominio de la frecuencia, que son ecuaciones de segundo orden, de segundo grado, la derivada parcial, y lo que nos lleva, pues obviamente, bueno, lo que comentaba hace un momento era la parte de cómo a partir de la tarea, pues nosotros obtuvimos, ¿qué obtuvimos a partir de la tarea? Obtuvimos la expresión gamma al cuadrado, que es un parámetro. Ese parámetro, o esa, más, pues es un parámetro, ¿no? Pero básicamente es una constante, un parámetro porque va a tomar varios valores, ¿no? Va a depender de R, W, L, G y C. Pero eso en sí es una constante, un parámetro que es una constante. Es prácticamente un número y esa constante tiene que ver con quién. Bueno, pues aquí estábamos platicando esta parte. A ver aquí. Es lo que vimos. Luego estaba platicando en esta parte. Pero esa constante, ese parámetro, sí es un parámetro, esa constante, gamma es al cuadrado, ¿eh? Pero gamma es un número complejo. Esa gamma es una combinación de dos expresiones, alfa más i más j beta. Pero acuérdense que gamma, vamos a ver acá atrás, pertenecía, a ver, vamos a ver aquí, gamma pertenece al conjunto de los números complejos. Gamma pertenece a los números complejos, que por eso tenemos aquí ahora descrito gamma es igual a alfa más j beta. Ese es un número complejo. Pero el número complejo es el j, pero alfa y beta pertenece al conjunto de los números reales. Ojo, clasifiquen, enséñense a clasificar qué es un número real y qué es un número complejo. Entonces, gamma en sí es igual a alfa más j beta, que es un número complejo, pero j y beta pertenece al conjunto de los números reales. La segunda expresión de gamma, que es alfa más j beta, lo que lo hace complejo esa parte porque beta está precedido por un j, que es el número complejo. Ahora, cada una de esas expresiones, cada una de esas expresiones alfa y beta, nos describen un comportamiento físico del sistema que estamos analizando. Un comportamiento físico que uno de los comportamientos es alfa, que es la constante de atenuación. El otro comportamiento para beta, que es la constante de fase. Entonces, gamma
que ¿quién es gamma? ¿Quién es gamma? Lo revisamos aquí anteriormente, es la constante de propagación. Entonces, la constante de propagación es igual a la constante de atenuación más la constante de fase. Ahí está. Bien, pues vamos a continuar. Entonces aquí nos quedamos prácticamente, y lo repito esto para dar pauta a esto, porque de aquí ya terminamos. No sé, les iba a mandar algo de tarea con esto, pero creo que sí se los mandé, ¿no? Sí, se los mandé. Lo tenían que haber enviado ya, que es lo que tenía que. Entonces, para obtener la corriente, para obtener la corriente, aquí ya, acuérdense esta expresión que tenemos aquí, la derivada total del voltaje en función de Z con respecto de Z, que es igual a menos, paréntesis, R más JWL por I, que es la corriente en función de Z. Entonces dice ahí, para obtener la corriente, sustituimos esta solución en las ecuaciones del telegrafista. Para obtener la corriente, y ahí está, para obtener la corriente. Entonces, ¿qué hace allí? Pues fíjense que la diferencia de la derivada del voltaje, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está enseñando aquí? Aquí tenemos una expresión. Aquí tenemos esto es igual, voy a tachar en amarillo, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Es lo mismo, eso es lo mismo. Entonces, ahí dice la derivada de Z entre dz, gamma por B. Entonces, ahí está. A ver, revisemos. Dice, para obtener la corriente, sustituimos esta ecuación en ecuaciones de telegrafista. Ahí tenemos, esta es una ecuación del telegrafista en que la derivada del voltaje en función de Z con respecto de Z, con respecto a la derivada de Z, o la diferencial de Z, perdón. Acuérdense que estamos ahí en el dominio de la frecuencia. Esta es una ecuación del telegrafista. Entonces dice, y ahí vemos, sustituimos, a ver, vamos a ver, lo que relacioné nada más. Entonces hay que relacionar simplemente lo que es la derivada la derivada de B con respecto de Z sobre la diferencial de Z. Tiene un número negativo ahí. Estoy revisando gamma. Estoy revisando cómo se mete gamma ahí. Cuadrado, vamos a ver la del telegrafista. El C y B. Yo también. Ahí está la... Aquí está la ecuación que estamos revisando. Esta es. Aquí está. Ahí está. Es la que estamos revisando, que es la ecuación del telegrafista. Por eso dice ecuación del telegrafista en el dominio de la frecuencia. Estamos revisando esa. Ahora, déjenme checar una cosa. Que cuando, no sé si les pasa, cuando quieren explicar algo, resulta que empiezan a salir también preguntas para uno mismo. Es lo que me está saliendo. Me salió una pregunta, pero esa pregunta es para mí. Me pregunto una cosa.
Bueno, entonces, dice, para obtener la corriente, y sustituimos esta solución. ¿Y quiénes son las soluciones? Aquí está. Esta es la solución. La conexión se me traba mucho. Esta es la solución de la tensión. Esta es la solución. Bien, pues. Tomamos lo que está en la expresión a la derecha y dice, vamos a despejar la corriente. De esa expresión, ustedes ven, despejan la corriente. Despejando y función de z, tenemos que I función de z es igual a gamma entre R más JWL. Estamos despejando la corriente, es decir, de este chunche, de aquí, de esta expresión matemática, estamos despejando la corriente. ¿Quién es la corriente? Pues ustedes ya lo saben. Despejamos y aquí lo tenemos. Y tenemos gamma entre R más JW por esta expresión. La solución de las ecuaciones, en las ecuaciones. Esa es la solución. Lo estamos tomando como un todo, no nos está particularizando porque nos está metiendo las dos expresiones. Ahí está, arriba. Bien, pues, chequen acá ahora. Entonces ahora ya tenemos la ecuación. Si nosotros tenemos una ecuación, una solución, fíjense, si yo tengo una solución del voltaje en la frecuencia de B función de Z es igual a una combinación de dos expresiones, B sub 0 más E a la menos gamma Z más B sub 0 a la menos por E a la más gamma Z, donde esas dos B sub 0 pertenecen al conjunto de los números complejos. Si yo puedo obtener una solución de la ecuación de ondas para la tensión, así en el dominio de la frecuencia, por consecuencia, así como está, yo puedo obtener una de la corriente, y es lo que me está arrojando aquí. Esta parte que yo he encerrado en rojo, voy a quitarlo aquí esta expresión, por eso lo cerré aquí. De la misma manera yo lo puedo expresar, y función de z es igual a I sub 0 más, que es una solución. Porque es lo que decía, para obtener la corriente sustituimos esta solución en las ecuaciones del telegrafista. O sea, estamos obteniendo o estamos trabajando para obtener una ecuación o la solución de la ecuación para la corriente. Pero nos dice con I sub 0 va a ser igual para más menos, y ahí están. Dependiendo qué es lo que voy a utilizar primero, aquí, no se utilizan los más menos al mismo tiempo. Okay. No sé, estos, ¿cuándo se usan? Si yo puedo utilizar I a la más, pues para todos es más. Si voy a utilizar I sub 0 a la menos, pues todos van a ser menos. No se utiliza todo al mismo tiempo. Si vas a usar más, todos más. En la parte superior más, por eso está etiquetado en la parte superior. Si voy a usar menos, que es en la parte inferior, voy a utilizar todos menos. Entonces, ¿y eso de dónde lo estoy obteniendo? Pues de la ecuación de arriba. Acuérdense que esta parte, esta expresión lo estoy obteniendo de la ecuación de acá arriba. Esta solución, si ven mi cursor, esta solución aquí, I sub 0, no es lo mismo y no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, esta solución que obtuvimos para más menos es para las dos expresiones. Simplemente tomamos
como pueden ver, ahorita lo vamos a deducir esta parte, I sub 0. Porque estamos tomando eso porque I sub 0, aquí ponemos I sub 0 porque le hace falta la parte de la exponencial. Chequen, aquí no tiene, esta parte no lo tiene. Por eso ponemos I sub 0, aquí no lo tiene. Porque está sin la exponencial, por eso es I sub 0. Ahí está. Porque nos hace falta la parte del término que tiene que ver con la exponencial, y es la que no lo tiene I sub 0. Siendo que en la I total, en la parte que he encerrado en el cuadro punteado rojo, está I, ustedes pueden ver ahí, I, función de Z es igual a I sub 0 más E a la menos gamma Z más I sub 0 a la menos por E a la más gamma Z. Con I sub 0, ahí nos está diciendo quién es I sub 0. Entonces, la impedancia característica de la línea de transmisión, viene dada por, esta es la expresión de la impedancia característica. Borré, creo. Perdón. Ahí está. Entonces, es que estaba, no, aquí está, I sub Z es igual a la impedancia característica. No se saca nada de la manga, no se saca nada de la manga. Ahorita vamos a definir una parte. Ahí dice que esta viene dada, I sub Z es igual a R más JWL entre gamma. Pues todo lo tenemos, esa expresión lo tenemos aquí, por eso lo describe así. Por eso lo describe así, aquí lo tenemos. ¿Esto quién es? Z sub 0. Redefine o define Z sub 0, el cual se le conoce como impedancia característica. Esa parte de roja que escribí es Z sub 0, la impedancia característica. Y bueno, pues vamos a jugar. Yo me adelanté aquí poniendo esta parte, no debía haberlo puesto. Esto. Resulta de ese análisis, nosotros podemos considerar aquí, hacer un análisis. Ahí está. Jugando, ¿quién es gamma? ¿Quién es gamma? Gamma es la raíz cuadrada, o gamma al cuadrado es la raíz cuadrada de ¿quién? Pues es lo que pusieron de tarea. Gamma, aquí está gamma al cuadrado. Y entonces lo meten abajo en la parte de gamma. Ustedes agarran esa expresión y sustituyen gamma aquí. ¿Quién es? Ella. Raíz cuadrada de la expresión que hicieron de tarea. Y ya encuentran, jugando ahí con el rollo algebraico. Ahí está. Ahí está. Pero ahora, ojo, vamos a relacionar quién es, ¿por qué definimos Z? Ahí el autor lo escribió antes, pero ¿de dónde viene esa parte? Bueno, acuérdense la relación que hay arriba, donde el I sub 0, ¿quién es? Entonces jugamos ahí con el voltaje I sub 0, este I lo pasamos dividiendo, y el otro lo volteamos, lo pasamos al otro miembro y tendríamos lo contrario, que es lo que hemos deducido aquí. Pues esa parte y esta parte vamos a describir que ese voltaje sub 0, B sub 0 más y I sub 0 más, pues es igual a Z sub 0, que es lo que es la impedancia característica. Pero si nosotros analizamos la expresión esta, que eso sale de aquí despejando I, B sub 0, entre I sub 0,
pues nos va a salir la expresión, esta expresión que encerré en rojo, y esa le llamamos la impedancia característica. Tanto lo tenemos para la parte positiva y para la parte negativa. Pero se dijo anteriormente que la impedancia es igual a I sub 0 entre E a la menos gamma Z, o el otro caso, I sub 0 menos a la menos E más gamma Z. Entonces nosotros ahí metemos ahí ese valor. ¿Quién es I sub 0? O sea, en esta parte, voy a borrar esta parte para etiquetar nada más esta parte. Aquí, es decir, ¿quién es I más? ¿Y quién es I menos? Y aquí está, vemos acá arriba cómo se define, o cómo lo definimos arriba, y despejamos, o sea, es decir, ¿y quién es I z? I función de z. ¿Quién es I función de z? Pues jugamos con él, tenemos estas dos expresiones, I sub 0, entonces lo podemos expresar con esta. ¿Y qué hicimos ahí? Simplemente, como ustedes pueden ver, I sub 0, aquí está a la menos y a la más. Y esa es I sub 0, es decir, ¿quién es I sub 0? I sub 0 son estas partes, voy a etiquetar nuevamente esa parte, con rosita. Este es I sub 0, ¿no? Ustedes chequen aquí, despejen I sub 0, lo pasas para acá y queda Z sub 0, y es B sub 0 entre Z sub 0, y queda I sub 0. Entonces I sub 0 por E a la menos gamma Z menos I sub 0 por E a la más gamma Z. Ahí está. O sea, no hay nada pierde, simplemente hay que hacer una maniobra ahí. Bien, pues. Creo que por aquí viene otra tarea. Hay que ir ensayando esas partes. Hay que demostrar esa parte. A ver, ¿qué tarea teníamos anteriormente? Teníamos que ir a la 1.6. Creo que ya lo había arreglado. Ya está. Ah, esto ya lo hicieron, ¿verdad? Se los mandé de tarea. Esto ya lo hicieron. Sí, gracias. Entonces, vamos ahora a interpretar qué está pasando con esos exponenciales, a qué se refiere. Esa E a la más y E a la menos, ¿a qué se refiere? Vamos a describir ahorita, vamos a ver, vamos a platicar sobre él ahorita en esta clase. Aquí digo ahorita lo que nos falta en clase. Porque luego viene una pequeña... una tablita donde agrupa todo, ¿no? Que es lo que hay que aprenderse. Vean aquí, por ejemplo, las ondas de tensión y de corriente. Aguas. Ahí dice, en el dominio del tiempo. Y me está diciendo ahí, B, función de Z, T, que es la ondas de tensión y de corriente. En este caso es para la tensión, que es igual a la parte real por el voltaje, por B sub Z, B función de Z por E a la JWT. Pero B, Z, es decir, ojo, voy a etiquetar aquí, pero esta B, acuérdense que esta B es esta B. Es B sub 0, esto. Porque el JWB es otro. Y eso lo agarra como, aquí está. Acuérdense aquí, por ejemplo, voy a esto
la solución de B sub z tiene que ver con dos expresiones. Esta, que es la combinación de B sub z a la más, por E a la menos J W Z, más B sub 0 a la menos E a la más gamma z. ¿Qué me quiere decir esa parte? Esas dos expresiones, uno más gamma y otro menos gamma. Y está presidido por z. ¿Z quién es? Z es la dirección de propagación. La dirección de propagación. O sea, lo está tomando ahí como un todo. Está contemplando las dos cosas de manera general. Cuando tú ya te metas al problema, no vas a utilizar las dos cosas, vas a utilizar nada más uno. ¿Por qué? Porque si ya tienes un problema con sus condiciones iniciales, pues obviamente te va a decir en qué dirección se está propagando la onda electromagnética, ya sea dirección a la derecha o dirección a la izquierda, y eso te va a permitir que eso te va a usar esta o usar esta, va a ser dependiendo de la dirección de propagación. Yo espero que me haya explicado. Entonces, si estamos considerando la parte real, a ver, un número complejo, utilizando la fórmula de Euler, ¿cómo lo puedo expresar? Un número complejo utilizando la fórmula de Euler. A ver, ¿alguien me dice? ¿Ya la I teta? Sí, pero exprésamelo. Esa es la forma compacta de fórmula de Euler. Exprésamelo. Ah, ok. Sería coseno de teta más I seno de teta. Exactamente. Pero ¿qué me está diciendo el problema ahí de la tensión? B, función de z, t, real. Entonces, ¿a quién debo de usar? La parte real de ese número complejo. Ahí está, ya. La parte real nada más, ya. La parte real. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Mercado Gutiérrez Miguel. Ok, Mercado Gutiérrez. Pues me está diciendo ahí, utilízate también la parte real, no te hagas pelotas. Y ya, entonces vas. ¿Quién es la parte real? Ah, pues me voy a la expresión de Euler, E a la I teta, que es igual a coseno de teta más I seno de teta. Entonces me está pidiendo nada más la parte real. Entonces nada más debo de usar la parte que tiene que ver con los cosenos. Y fíjate, operando, dice ahí mi letrero, la tensión, función de z, t es igual a b sub 0, el valor absoluto que es la magnitud, por E a la menos alfa z, coseno de wt menos bz más phi a la más b, porque ahí me está diciendo, ahora, en el argumento, voy a etiquetar ¿quiénes son los argumentos? Pues los argumentos son estos. A ver, bueno, los argumentos son lo que tiene que ver con coseno, pero la parte de la amplitud, esta, B sub 0 más y B sub 0 menos. Es la dirección de propagación, por eso más y menos, a la derecha. Aquí me está dando una solución general. Y tú vas a escoger cuál de acuerdo a tu problema. Tu problema, obviamente todo problema en física, para poder darle una solución a un problema, nos vamos a regir, o el problema va a estar, ¿cómo decir? Regido, ¿se dice así? Va a estar ordenado o mandado de acuerdo a las condiciones iniciales o las condiciones a la frontera que luego le llaman. ¿Y las condiciones iniciales quién es? Pues el problema, ¿cómo me va a describir el problema? Y va a decir, se puede, de acuerdo al análisis, pues se puede ir a la derecha o se puede ir a la izquierda. Ahora, chequen, E a la menos alfa z. ¿Quién es alfa? ¿Quién es beta? Coseno de wt menos bz más phi a la más. ¿Quién es esa expresión? Pues ese es el argumento. Este es el argumento. Este es el argumento. Pero en el argumento está inmiscuido una expresión, esta.
¿Quién es W? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién es W? La velocidad angular. Aquí estamos viendo velocidad angular. La frecuencia. ¿Quién dijo velocidad angular? Miguel. Abusado, Miguel. Sí, profe. Sí, claro, es igual a eso, pero aquí estamos hablando con la frecuencia, porque estamos trabajando una función. Sí, tiene que ver con la velocidad angular también, pero en este caso es la frecuencia. Ok, sí. Sí, profe. Digo, ¿sí o no? Pues es lo que venimos arrastrando. Sí. Es lo que venimos porque estamos hablando de eso. No, yo nunca en ningún momento he hablado de velocidad angular. Acuérdate que tenemos una ecuación en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Claro, esta W tiene que ver con lo que tú dices, pero ojo, vamos a referirnos nuestro vocabulario de acuerdo a lo que estamos revisando. Porque si me voy a utilizar un término esto, otro término el otro término lo aquello, pues puede ser un revoltijo. Mejor vamos etiquetando desde un principio de a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, yo a veces les he encargado en el examen, por ejemplo, y me tratan de encontrar soluciones. Por ejemplo, tengo un grupo por ahí, cuando doy procesamiento digital de señales, les pongo un examen y me empiezan a resolver que hablar de límites y no sé qué, siendo que no lo he visto en clase y me están resolviendo con eso el problema. Pues eso quiere decir que se fue a internet y empezó a buscar a ver si aparecía por ahí el problema resuelto. Y como no sabe cómo resolverlo, entonces escribe lo primero que encuentra por ahí. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Porque ahí mismo se delata uno. Entonces aquí, beta, ¿quién es? Beta. Después de WT, ¿quién es beta? Lo acabamos de ver. Phi, ¿quién es? ¿Quién es beta? ¿Quién es alfa? Acuérdense, miren, aquí lo comenté. Mira, ¿quién es alfa y quién es beta? Alfa es la constante de atenuación y beta es la constante de fase. Entonces ahí está. Fíjense cómo ahora vamos a describir, ahí nos está dando esa parte de la ecuación. Aquí mira, aquí esta ecuación, nos dice, nos pone una suma de dos expresiones, fíjense. Uno que va a la izquierda y otro que va a la derecha. Es la dirección de propagación. Pero esa cada una, si va a la derecha o va a la izquierda, ¿cómo se describe? Pues ahí está, en el corchete que está arriba. Donde B sub 0 más y B sub 0 menos. Si está en valor absoluto, pues es un número, y si es un número, pues es la amplitud. Y vean, por ejemplo, ahora las dos gráficas que tengo abajo, cómo se está describiendo esas gráficas. Vean cómo va decayendo en la que está a la derecha, la que está a la izquierda, perdón, para B, la frecuencia más, digo, la frecuencia. Ya también estoy como Miguel. La tensión o el voltaje más función de Z, T. Vean cómo va decayendo. ¿Cómo va decayendo quién? Aquí, fíjense cómo va decayendo este comportamiento, cómo va decayendo. Por arriba y por abajo. Y esa constante, ya lo vimos, esa constante, ahí está, de atenuación. Vean cómo se va atenuando la onda. La onda se está propagando en la dirección de Z y vean cómo se va atenuando, va decayendo. E a la menos alfa Z.
Y bueno, pues ahí nos dice lambda, pues obviamente esa lambda, que es la longitud de onda, si va decayendo, tengo lambda ahí y vean cómo va a decaer tanto por arriba y por abajo, y ese decaimiento tanto por arriba y por abajo, pues es la amplitud de cómo va decayendo la amplitud propagándose en la dirección de Z. Y vean, por ejemplo, la expresión a la derecha. La expresión a la derecha, B a la menos de función de Z, T, y vean cómo va. Ahora, decae, el de la izquierda decae. La derecha, ¿qué está pasando con la derecha? Asciende. Tiene un comportamiento. ¿Perdón? Ascendente, ¿no? Un comportamiento ascendente. Pues puede ser así, dependiendo. Ahí, por ahí no tenemos que ver, sí, también. O puedes decir cómo va decayendo a la izquierda, a la derecha, y el otro a la izquierda, dependiendo la dirección. Es que tiene que ver con la... Si tú lo ves así como está, va ascendiendo, pero hay que analizar en qué dirección. Acuérdense que es la dirección de propagación. ¿Por dónde se está propagando? ¿Es a la izquierda o a la derecha? Si se está yendo a la derecha, el que está a la derecha, ahora sí, válgase la redundancia, en la imagen a la derecha, si se está yendo a la derecha, pues está creciendo la amplitud, pero si esa región dice, ¿sabes qué? La dirección de propagación es la izquierda, entonces está decayendo también a la izquierda. Va a depender de la dirección de propagación. Ahora, fíjense nada más ahí, lambda es igual a 2pi entre beta. ¿Quién es beta? Beta es la constante de fase. Ahí está beta. Entonces, lambda es igual a 2pi entre beta. Longitud de onda sobre la línea. Y la velocidad de fase como, vean, B sub P, que es la velocidad de fase entre, ahora sí, W entre beta, que es igual a alfa por F, que es la frecuencia. Porque ahí está 2pi, y lo que tú decías hace un rato, ahora sí, 2pi, ahí está F, W y la frecuencia. ¿Cómo tiene que ver? La frecuencia, y lo que tú decías, pi F, y sustituimos el W, que es 2pi F, y ahí está lambda por F, que es la velocidad de fase. Es lo que hay que aprender. Y vamos a irnos antes de que nos vayamos, ahorita ya el tiempo se viene encima, ya son las 18, faltan 10 minutos, porque tengo otra clase ahorita. Vean ahora ahí está lo que tienen que ustedes encontrar, solución general de la línea de transmisión. Es un resumen. Vean las ondas de transmisión en el dominio de la frecuencia. El dominio de la frecuencia, que tenemos B, función de Z, I, función de Z. Es el dominio de la frecuencia. En general, V a la más por V a la menos, gamma, Z sub 0, pertenecen al conjunto de los números complejos y son funciones de la frecuencia. La constante de propagación, acuérdense que es gamma, igual a alfa más J beta, que es igual a la raíz, ahí está, la raíz cuadrada, donde alfa es la constante de atenuación y beta la constante de fase. Acuérdense que se dedujo la impedancia característica, que ya lo dedujeron, ahí está, Z sub 0 es igual a esa expresión. ¿Quién es la longitud de onda? Lambda es igual a 2pi sobre beta, donde beta es la constante de fase y lambda es la longitud de onda. Vean la velocidad de fase, B sub P, que es igual a W entre beta, entre la frecuencia entre beta, que es lambda, es la longitud de onda por F.
En general, es función de la frecuencia. Pues ahí está, chicos. Ahí está. Hoy es viernes. Quería terminar esta parte. Les voy a mandar una tarea en un rato para que lo revisen. Bien, pues yo creo que aquí la vamos a dejar para que analicen lo que hemos estado revisando esta parte. Esta parte es muy importante, la descripción de las gráficas que están aquí, cuál es el comportamiento de la propagación de la onda sobre, os digo, con respecto a la dirección de propagación, la atenuación. Es muy importante entender físicamente qué está pasando ahí con esas funciones. Es muy importante la descripción física, no es nada más ponerlo ahí y ya. ¿Cómo se describe? Acuérdense que hemos aprendido tres parámetros importantes que juegan un papel muy importante, que es la constante de propagación, la constante de atenuación y la constante de fase. Es decir, lo que veíamos aquí arriba anteriormente, aquí está, gamma, que es la constante de la constante. ¿Quién es esa gamma? ¿Constante de quién? Es la constante de propagación. Acuérdense, gamma es la constante de propagación. Gamma es una combinación lineal de alfa más beta, que son las constantes de atenuación y la constante de fase. Gamma es un número complejo. Es un complejo donde tenemos la parte real es la constante de atenuación. ¿Y por qué la parte real de la constante de atenuación? Porque es la que es tangible. Acuérdense que la parte real es la tangible. La tangible, es decir, lo visualizamos tranquilamente, como lo vimos aquí en nuestras gráficas, que tiene que ver E a la menos alfa z y E a la más alfa z. Pues alfa, vemos cuando se está propagando una información o los campos electromagnéticos en una línea, pues esta, dependiendo la línea, qué tan buen conductor o qué tan mal conductor es. Y obviamente en la línea también hay pérdidas. Acuérdense de las pérdidas que estuvimos hablando anteriormente. Si no hay pérdidas, pues la información se propaga al 100. Con pérdidas, pues hay atenuación, y esta atenuación es esto. Nuestra señal se va a ir atenuando. Y esa atenuación, ¿a qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Vamos, si me ocurre a veces en el examen preguntarle, ¿por qué se atenúa? ¿A qué se debe la atenuación? Porque es un mal conductor. Otra atenuación. Porque se calientan los cables. Otro tipo de atenuación. ¿A qué se debe? Eso sería en una línea de transmisión. Y en el medio, ¿quién me mete ruido para que una onda electromagnética se propague? En el medio. Pues va a depender, ya se los dije la vez pasada, en el capítulo 1 que estuvimos revisando de Neri Vela, el clima, la contaminación. Por ejemplo, en la Ciudad de México, no crean que las partículas, cuando hay una alta contingencia en contaminación, no crean que son partículas, nanopartículas, son partículas del orden de micras, partículas que nos estamos tragando, partículas, y del orden de micras. Ojo, ¿qué tan grave es la contaminación? Ahora, ¿qué tipo de material anda en el medio ambiente en la Ciudad de México? Pues de todo tipo, basura. ¿Nunca les ha pasado ahí cuando hay contingencia y luego se sacuden la nariz y sale toda sucia? Digo, porque yo soy a mí me molesta mucho, me molesta en el sentido que yo empiezo a estornudar mucho cuando la contaminación está alta allí.
Y eso, las partículas no creen que sean nanopartículas, son micropartículas, de 5 micras hasta 10 micras las partículas que andan volando. Pues esas partículas, dependiendo de las propiedades de esa partícula, es decir, si son semiconductores o conductores o metálicos, si la señal que tú envías en un medio y hay una contingencia muy alta, pues te vas a echar, pues la señal va a rebotar en esas partículas. Y al rebotar sobre un material, pues te va a atenuar. Prendan su cámara, que ya nos faltan su cámara para tomar la evidencia, por favor. Entonces, analicen siempre, por favor. Prendan su cámara, que voy a... No crean que cuando estamos cuando hay contingencia, qué chingón hay contingencia. No. En el aire están volando partículas de más de 1 micra. Partículas metálicas, partículas de todo tipo, basura. Entonces, y esas partículas ¿quién se acaba de unir? Aquí está. Nada más para que vean. Alan Rubén Dorado se acaba de unir. Nada más para que vean. Voy a pasar lista, yo creo. Porque están faltando mucho, mucho. En medio 5 gentes faltan por clase. No sé si es la misma persona. Por ejemplo, ahorita hay 23 gentes. Bueno, 2 se fueron a vacunar en su pueblo. Bueno, según dice que se fueron a vacunar. Por favor, vayan preparando. Si no tienen cámara, preparen su cámara, porque en el examen, cámara encendida, y tienen que enfocarlo a donde están escribiendo. Voy a bajar otra vez la lista para checar esa parte. Sale pues, chicos, muchas gracias. Ojo, tienen tarea. Ojo, tienen